Buenas tardes, buenas noches y buenos días al otro lado del mundo, con mis hermanos Danilo y Rosa María, que viven en la República Checa y en Alemania. Vamos a tocar un tema hoy, es un tema muy controversial, y vamos a usar los versículos de la Biblia uno por uno, y les ruego que cuando yo dé un versículo, además de hoy, que ustedes lo estudien. ¿Por qué, hermanos? Yo repito esta frase siempre, Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimientos. Desde que yo vine al Señor, he notado que la mayoría de nosotros que decimos que somos cristianos no tenemos tiempo para leer la Escritura, pero tenemos tiempo para el celular, tenemos tiempo para las novelas, tenemos tiempo para todo, pero a veces no tenemos tiempo para leer la Biblia. Y es por eso que este tema, que es tan controversial y discutido, ha provocado mucha confusión, porque hay pastores y maestros que repiten enseñanzas de error, y hoy lo vamos a ver. Vamos a orar. Padre Santo, Señor de los cielos, su majestad divina, en el nombre de Jesús venimos a usted con un corazón humilde, sabiendo, Señor, y queriendo entender lo que usted quiere que nosotros entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Lo repito y lo seguiré repitiendo, Señor. Te ruego que unjas mi boca, mis labios, me des la elocuencia para que en una forma sencilla, en una forma simple y usando tu palabra, podamos entender el maravilloso don de lenguas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para usted la gloria, para usted la honra, y te ruego, Espíritu Santo, que en este mismo momento usted tome control. Iglesia Misionera Maranata Sacramento. Algunos de ustedes querían este tema, aquí lo tenemos. Iglesia Misionera Maranata Somotillo. Aprendan esto, porque es muy importante lo que Dios quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Vamos a comenzar leyendo un versículo que yo considero clave. ¿Quién habla de las lenguas de todos los apóstoles? Un varón llamado originalmente Saulo. Saulo quiere decir chiquito, chaparrito. Y después se convierte en Pablo. Saulo es nombre hebreo y Pablo es nombre romano, porque precisamente Pablo fue el hombre escogido por Dios para llevar la palabra a los gentiles, a los reyes, a todos los paganos. Un día ahí estuvimos nosotros. Vamos a comenzar con el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22, y vamos a ir despacito, como decimos en mi tierra, con buena letra. Dice Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí no dice que las lenguas son la llenura del Espíritu Santo. Y en mi título yo tengo ahí algo que dice así: son las lenguas evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y abajo le pongo claro que no, y lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo pienso
y otra cosa es lo que yo debo de entender de las Escrituras. Aquí no dice que las lenguas son la llenura del Espíritu Santo. Fíjense bien, si las lenguas son por señal, no a los creyentes, ¿por qué hablamos lenguas en la iglesia? No tiene sentido. ¿Por qué? No son para los creyentes, son para los que no son creyentes. Y más adelante vamos a ir explicando por qué. Por ejemplo, el caso donde entra una persona que no es creyente y de pronto alguien comienza a hablar en lenguas y en la lengua de esta persona. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hay latinos, anglosajones, personas de la India, indios, japoneses, asiáticos, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Vietcong. Y entonces es costumbre a veces que cuando va en una iglesia, una persona entra y a veces no saben ni a dónde se metieron. Y de pronto sale alguien y le dice su nombre: hey tú, Chin Wamping, mira. Y le habla en su idioma para que entienda la palabra. Y lo vamos a ver. Esto pasó en el libro de Hechos y lo vamos a explicar. Aquí al principio estoy usando este versículo para que entendamos que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a la iglesia. Y entonces, ¿por qué hablamos en la iglesia lenguas? Si el mismo Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras entendibles y no 10,000 que no se le entiendan. Sigamos adelante. Entonces, si las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía dice no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque los pastores repiten lo que una vez oyeron, maestros repiten lo que una vez oyeron y no se vienen a la Biblia, que es la que nos puede aclarar todo. Y discúlpeme, repiten la misma lengua todos. Shandara Kandara, Shandara Kandara, Chandara. La misma lengua, todos la repiten. ¿Será posible que el Espíritu Santo solo sepa hablar una lengua? No, eso es falso. Muchas personas creen lo que le dicen algunos pastores ignorantes, con falta de conocimiento. Oseas 4:6. Si tú hablas en lenguas, tú estás lleno del Espíritu Santo, y la gente lo cree. Eso es falso. Las lenguas no son señal de la llenura del Espíritu Santo, y lo vamos a ver hoy despacio y con buena letra. Comencemos por preguntarnos: ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿Jesús? ¿Dios Padre? ¿El Espíritu Santo? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Sí, yo he oído, disculpe mi francés, tanta tontería que se predica o que se enseña, y pareciera que no han leído la Biblia. Miren, ¿qué dice Juan 1:33 y 34? Básicamente Jesús es el amo y Señor. Sí, así como se oye. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesús. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Escribe Juan, el apóstol, lo que hizo Juan el Bautista. Sí, hermanos, así de sencillo. Hay muchos Juanes. Hay Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Hay Juan el Bautista. Y hay Juan el apóstol, el que escribe el libro de Juan y el que escribe el Apocalipsis. Juan el Bautista no escribió ningún libro,
para que lo sepa. Sobre él escribieron. Escribió Isaías. Habló de las sendas antiguas. Y habló aquel que iba a abrir el camino al Mesías. En Isaías. Veamos ahora otro versículo, siempre en el libro de Juan. Juan 3:34. Importantísimo. A mí me enseñaron en la iglesia de Benecer un pastor que según él sabía Biblia. No sabía nada, porque me metió mentira y yo la creí. Cuando yo llego a la Biblia, me di cuenta que ese pastor estaba errado. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Muchos dicen, ¿sabes qué? Vas a comenzar a hablar en lenguas. Y tú vas a hacer así. Hermanos, el Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie para dar como Él quiere. Mire, aquí no estamos hablando de que el Espíritu Santo hoy le va a dar media libra de su Espíritu, mañana le va a dar 1 gramo, luego le va a dar 1 quintal, luego le va a dar 1 libra, luego le va a dar 1 docena de puntos o datos, o le va a hablar en manojos, o 1 onza, 1 pinta, o 1 litro, o 1 botella, 1 galón, o 1 barril. Claro que no. Estoy mencionando una serie de medidas que usted y yo conocemos. Entonces, Dios no da su Espíritu por medida. No se lo dé un pedacito como si fuera salchicha, tampoco le da un sándwich, tampoco le da una hamburguesa. No, hermanos, no es así la cosa. Si Dios no da el Espíritu por medida, entonces, ¿cómo lo da? Las siguientes escrituras bíblicas lo explican y no son interpretación de hombres ni filosofías vanas y huecas que mutilan las escrituras. Esta es palabra de Dios. Aquí, estos papeles contienen la palabra de Dios. Esta, fíjese bien, esta es la palabra de Dios. Y en este papel contiene la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Déjenme ir a 1 de Corintios, capítulo 2. Pongan atención a esto, porque vamos a hablar del capítulo 2 y del capítulo 12, y se puede malinterpretar. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia de Corintios. Sí, hermanos, una de las iglesias más carnales. Pero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Interesante. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Nosotros, estamos hablando de la iglesia, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Note lo siguiente, aquí no dice que algunos han recibido, dice nosotros, que es la iglesia. Nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y dice que se nos ha concedido. Ese es uno de los versículos de ayuda. Hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, si usted
acepta genuinamente a Cristo como Salvador, usted recibe el paquete de la salvación. ¿Y qué cosa es eso? Déjenme explicarle un poquito. Usted recibe la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Entonces, la sangre de Cristo es la que a nosotros nos redime. Y esa es nuestra salvación. Escuche, somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos acceso a los dones espirituales. Capítulo 12 de 1 Corintios. Tenemos acceso a los ministerios, donde está el apostolado, la profecía, el evangelismo, pastores y maestros. Eso lo pueden leer en Efesios 4:11, no está en la pantalla, para que ustedes investiguen. Hermanos, entonces, esto es para que vayamos entendiendo, y en la medida que vamos caminando, vamos a ir dando más información. Ahora voy a ir siempre en 1 Corintios, pero el capítulo 12. Antes fue el 2, ahora es el 12, y son los mismos versículos, 12 y 13, pero en avance. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No dice algunos, no dice unos cuantos, todos nosotros que hemos recibido genuinamente, verdaderamente de corazón, hemos recibido a Jesucristo, inmediatamente somos bautizados. Y no tiene que hablar en lenguas, eso es falso y lo vamos a continuar viendo. Entonces, hermanos, veamos cómo estos versículos son bien claritos. Me decía una hermanita, ay hermano, y yo que creía que las lenguas eran el símbolo del Espíritu Santo, pero aquí está bien claro, si usted no lee las Escrituras, usted no las va a entender y va a tener que oír lo que otros hablan y usted va a decir amén, no diga amén si usted no entiende. Pregunte. Veamos lo siguiente, o voy a repetir el versículo 13 es, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Hermano, inmediatamente somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, mire cómo reafirma el versículo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está bien claro. Si me dieron a beber de ese espíritu, ¿estoy lleno o estoy vacío? Estoy lleno del espíritu, hermano, porque el Señor no le da por medida, no le da 1 litro hoy y 1 litro mañana, o le va a dar un quintal o le va a dar 1 libra. No. El Señor le entrega todo a usted, y en la medida que el varón de Dios o la varona de Dios va en crecimiento, usted va encontrando el talento, el regalo, el don que el Señor le ha dado. En mi caso, me ha dado el don de la enseñanza, y soy más maestro que predicador, ya se habrán dado cuenta. Regresemos al punto. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está muy clara la escritura, porque dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, y dice que a todos se nos dio a beber de un espíritu. No dice, algunos son bautizados con el Espíritu Santo. Y si usted bebe del Espíritu Santo, repito, ¿cómo queda? ¿Lleno? ¿Vacío? Recuerde que es el Espíritu Santo de Dios. Me hago yo una pregunta. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de la llenura del Espíritu? ¿Qué dice, hermanos? Les voy a hablar del canón. El canón hebreo es el Viejo Testamento.
Y nuestro canon es el Nuevo Testamento. El canon cristiano es el Nuevo Testamento. Entonces, para que yo pueda justificar lo que hay en el Nuevo Testamento, necesito el fundamento de los profetas para que me confirme lo que el Nuevo Testamento me está dando. Vamos a ver qué dice Joel 2:28 y 29. Mire lo siguiente, y qué interesante que es este versículo, porque el único que lo pudo digerir es el hermano Pablo. Mire, Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunas carnes, no, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas, varones y varonas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán hijos e hijas. Aquí está bien claro que Joel me dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Y esto se cumplió en el día de Pentecostés. Allá con el hermano Pedro, allá con el aposento alto. Hablan en el libro de los Hechos, pero no vamos a entrar ahí todavía. Vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo 14, del 1 al 3. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo en Joel y después en Pablo. Es una chulada, una maravilla. El Espíritu Santo nunca se va a equivocar. Y si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, cada día usted va a aprender más y más y más. Pero tiene que abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la palabra en capítulo 1 de Hebreos, habiendo hablado el Señor de muchas maneras, habiendo hablado el Señor por sueños, habiendo hablado por visiones, habiendo hablado por revelaciones, quiere decir que todo ya está escrito. Algunos de nosotros queremos que el Espíritu Santo nos revele y de pronto estamos esperando que se nos aparezca. Hermanos, ya todo está escrito. Esta es la revelación y esta es única. Ya pasó todo lo que tenía que pasar. Eso no quiere decir que si el Señor le quiere dar profecía a la iglesia, la profecía en este caso es temporal. La profecía en el Viejo Testamento era un ministerio profético y por eso se llama profecía. Luego hablamos de algo interesante. Cuando nosotros leemos este versículo, 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 3, mire lo que dice y vea el canón y vea el Espíritu Santo en todo su esplendor, hablándole a Joel y hablándole a Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Quién está hablando? Pablo. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí yo puedo ver que lo que Joel dice que va a derramar sobre toda carne, y dice vuestros hijos van a profetizar. ¿Y qué dice Pablo? Dice lo mismo, en otras palabras. Dice que
procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bien claro, hermano. La iglesia debe de pedirle al Espíritu Santo el don de profecía. Todo mundo se va a las lenguas. Ellos escogen las lenguas. Usted, hermano, si habla esa clase de lenguas, está equivocado, está errado y usted es un charlatán. Sí, porque la persona, si habla en lenguas en la iglesia, tiene que interpretarla. Esa es la condición. No se ponga como una iglesia ahí que parecen un montón de loras hablando chándara, tándara, tándara, y todos hablan al mismo tiempo y nadie interpreta. Eso es, para mí, charlatanería barata. Hermanos, Joel y Pablo concuerdan. Joel dice, profetizarán, y Pablo dice, procurad que profeticéis. Estos versículos es el producto de una investigación de meses y años, hermanos, porque a mí me engañaron también. Un ingrato por ahí que dice que era pastor, de pastor no tiene nada, es un inmoral. Poco a poco voy dándoles información. Pablo usa el fundamento de Joel para que no caigamos en el error o la manipulación. Vamos a hablar ahora un poquito de la palabra hebrea Nabi, N-A-B de burro, I. Quiere decir profeta, aquel que anuncia. Si usted se va al diccionario bíblico, editorial CLIE, página 956 y 957, va a encontrar esto. En la Biblia de MacArthur, página 1597, dice: profecía significa proclamar o hablar en público, y no dice que hay que hablar en lenguas. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron en su lengua al pueblo de Israel, y en su lengua a los babilonios, y en su lengua a los medos, y en su lengua a los persas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el libro de Daniel está escrito en varios idiomas. Recuerden que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. En la época de Jeremías, un señor rey llamado Nabucodonosor había hecho unos pactos con Sedequías, el rey de Israel. El rey de Israel falló al pacto y el Señor Dios le dijo por medio de Jeremías que había hecho mal, porque si hace usted un pacto tiene que honrarlo, porque el pueblo de Israel, cada vez que hacía un pacto, Dios estaba en el negocio. ¿Qué pasó? Sedequías falló, el Señor entregó a Israel en las manos de Nabucodonosor, un hombre babilónico, un hombre cruel, pero al tiempo Dios le llamó mi siervo. Interesante, como que se arrepintió Nabucodonosor. Claro que se arrepintió. El Señor lo puso a comer hierba como animal. Esa es otra historia. Hermanos y hermanas, algunos creen o se sienten tan espirituales y pretenden profetizar hablando en lenguas. Esto es un grave error. Dice el Señor de que esta palabra es para todos, no dice para algunos. Es decir, cuando Joel da su profecía sobre toda carne, y Pablo lo confirma, que debemos de profetizar en la iglesia y hablar en lenguas, es para desnudar a los incrédulos. Estoy hablando metafóricamente, desnudar su alma. Así es. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 41. Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La de Joel 2:28 y 29. Y para vuestros hijos y para los que están lejos, que somos nosotros, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si esa generación la llamaron perversa, ¿cómo le llamarán a nuestra generación? Ni lo pienso. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire el versículo 38, voy a repetirlo otra vez. Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí no dice que usted va a recibir el Espíritu en pedazos, o bajo este método, o el método del chándara-cándara. No, hermanos, eso es falso. Aquí dice: y recibiréis. Si usted se arrepintió de sus pecados, fue bautizado, tiene usted una promesa que inmediatamente que usted recibe al Señor, genuinamente, repito, de corazón, usted recibe el don del Espíritu Santo. Y aquí no dice que como prueba hablaremos en lenguas. Eso es mentira del diablo. Juan 8:43. Vamos a pasar a una pregunta. Entonces, ¿por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta controversia? Por el grave error de la ignorancia, falta de conocimiento bíblico, mal interpretación de las Escrituras, y lo vamos a ver más adelante, tergiversación, twisting, dice en inglés, manipulación, o de creerse muy espiritual. Hermano, si tú quieres ser espiritual, tienes que ser humilde. Una vez me dice una persona: ay, yo soy muy espiritual, y miró un borrachito y se cruzó la trasera. ¿Qué espiritual? De espiritual no tiene nada. ¿Sabe por qué? El Señor dijo: vengo a los pecadores. Y el borrachito también es un pecador, y el drogadicto es un pecador, y el homosexual es un pecador, y la lesbiana es una pecadora. Eso no quiere decir que lo vamos a tratar mal. Ore por ellos para que el Espíritu Santo los toque. Ore por ellos. Ese es nuestro trabajo. Dios no nos ha mandado a esta tierra a ser jueces. Él es el único juez. Mi trabajo es orar por ese pecador como alguien oró por mí cuando yo era un pecador empedernido. Sí, yo pequé, me emborrachaba, como que se iba a acabar el mundo, como muchos que ustedes se emborrachan. Hermanos, la confusión viene y es muy triste, porque hay pastores, maestros, enseñadores que repiten las falsas enseñanzas en vez de venir a buscar una orientación y no andar norteado. Para nosotros de Nicaragua, andar norteado en mexicano quiere decir anda desorientado completamente. No confirman, estos pastores y estos maestros no confirman ni escudriñan las Escrituras, por lo tanto se mantienen en el error. Y si usted les dice que están equivocados, se enojan, porque muchos no quieren dar su brazo a torcer. No se trata de torcer el brazo. El Señor dice en su palabra que la verdad nos hará libres. En inglés, the truth will set you free. Que me encanta en inglés cómo suena. Yo no soy gringuista. La única gringa que me gusta es mi esposa,
porque ahora ella se hizo ciudadana. Las siguientes escrituras nos van a abrir y ampliar un poquito más nuestro entendimiento, si es que usted realmente está interesado en encontrar la verdad con respecto a la controversia de las lenguas. Sí, hermanos, y lo vamos a ver. Vamos a continuar. Dice Hechos 2, 3, 4. Este es el versículo que todo el mundo no entiende, porque no quieren entender. Abre tu mente, sé sensible a la palabra y el Señor Espíritu Santo te hará entender esto. Mira, Hechos 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que son de fuego, como de fuego, que es muy diferente. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas, me fui al diccionario, busqué la palabra lengua en este versículo y quiere decir glosa, G-L-O-S-S-A, y decía que son idiomas, lenguas humanas de 17 naciones de ese tiempo. Y esto es confirmado en la siguiente escritura. Vamos a ir ahora, siempre en Hechos capítulo 2, del 6 al 11, y pongamos mucha atención. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, sorprendidos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿La lengua de quiénes? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, allá al norte, esto es en Grecia, al norte de Grecia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, lo que hoy es Turquía, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso se conoce como Nabi, profecía. Hablar en público las maravillas de Dios. Eso es profecía. ¿Ok? Estas lenguas son lenguas humanas, idiomas. Mire lo siguiente, le voy a explicar esto, porque es necesario. Nosotros vivimos en este país de los Estados Unidos. Aquí es muy fácil oír lo siguiente. Anda por ahí de pronto usted, ni hao, hao, hao. Eso quiere decir en chinito, ¿cómo estás? Y el otro le responde muy bien. De pronto usted camina por otro lado y oye lo siguiente: ¿Comment allez-vous, monsieur? ¿Comment allez-vous, madame? Y ellos responden: très bien, très bien. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, dama? Ellos responden muy bien. Entonces yo identifico esa lengua y para mí no es extraña, porque la conozco. Si usted oye a alguien hablando "How are you?", inmediatamente veis, ese gringo. No es una lengua extraña para usted, porque la conoce. Pero si alguien me habla a mí
en algo raro que yo no entiendo del todo, no puedo decir si es chino, si es alemán, si es francés. ¿Qué lengua será esa? Entonces esa es una lengua extraña. Hay otras que dicen que son celestiales. Yo nunca he visto en la Biblia que alguien habló en lengua celestial. ¿Por qué? Hablan el idioma que la persona usa. Y esto lo puede ver en el libro de Génesis, lo puede ver en el libro de los jueces, Gedeón, por ahí Abraham. Hubieron personajes que les hablaron en su lengua. Entonces, estas son 17 lenguas humanas, así como el francés, el portugués. ¿Sabe usted que nosotros entendemos bastante el portugués? Mio carissimo, mi querido, mi amigo, eu, así se dice, eu, te daré un cielo, yo te daré un cielo. Eso es portugués. Entonces son lenguas que nosotros entendemos un poquito, pero no son extrañas, para que vayamos entendiendo lo que estamos hablando. Son lenguas humanas, no son espirituales. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es espíritu, estamos en esta carne todavía. No son lenguas angelicales porque los apóstoles no eran ángeles. Son simplemente lenguas humanas como nuestros idiomas. El idioma español hace mucho tiempo se le conocía como castellano. Los británicos, eso hablan británico, que se conoce como inglés. Los franceses, comment allez-vous? ¿Cómo estás tú? El alemán, danke, gracias. El portugués, estas son lenguas humanas. No tiene que ver nada ni con su espíritu, ni angelical, ni celestial. ¿Por qué? Son naciones, países que estaban alrededor de Judea. Sí, básicamente en la zona del Mediterráneo. Se conoce como el este del Mediterráneo. Ok. Vamos a pasar a Hechos 26:14 para que vayamos entendiendo lo que Dios quiere que entendamos y no lo que nosotros queremos entender. Mire lo que dice Hechos 26:14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está muy claro que dice lengua hebrea. ¿En qué lengua habló Jesús a Saulo? Saulo, ese es su nombre, y después se llamó Pablo. Saulo es hebreo, Pablo es romano. Ok, ¿por qué el Señor le habló en lengua hebrea? Por una sencilla razón. La lengua hebrea era el idioma solemne que se hablaba en las sinagogas. Y el Señor sabía que Saulo era fariseo de fariseos, celoso de la ley de Moisés, y que iba a entender perfectamente bien, porque él hablaba el hebreo, el arameo, el griego y otros idiomas. Él lo dice más adelante. Yo hablo más idiomas, más lenguas que cualquiera. No es que habla la lengua chácara, más chácara, no. La chácara, no. Lengua de hombres. Y más adelante vamos a ver algo importante con respecto a Jesús. ¿Jesús habló en lenguas? Claro que sí, lo vamos a ver. Hermanos, esta lengua hebrea era una lengua muy conocida por Saulo, porque era el lenguaje solemne que se hablaba en las sinagogas. Cuando se daba la palabra, era en hebreo. ¿Ok? Mire qué interesante. Habló aquí Saulo en lenguas, habiendo estado ante la majestuosidad de Jesús. Se expresó con una gran luz. Sí, hermanos, pero no le habló en lengua angelical ni celestial Jesús. Le habló en el idioma hebreo.
Viene y hago otra pregunta. ¿Hay casos en la Biblia donde hay llenura del Espíritu Santo, pero no hay lengua? Claro que hay varios casos y los traigo aquí. Vamos a leer Hechos 4:31. Cuando no es necesario que se hable en lenguas, la Biblia no habla en lenguas. Es decir, las personas, cuando es necesario que se hable en lenguas porque alguien debe de oír la palabra de Dios, las maravillas de Dios en su propia lengua, como pasó en el libro de los Hechos con las 17 naciones, entonces es necesario que escuchen en su propia lengua la maravilla de Dios. ¿Para qué? Para que crean ingratos. Sí, eran ingratos ellos también. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Y hablaban hablaban con pasión, con fuerza la palabra de Dios. Aquí no hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque no era necesario. No había incrédulos que necesitaban escuchar el mensaje de salvación en su propio idioma. Lea 4:31, si se va para atrás o para adelante, nadie habló en lenguas, no era necesario. Veamos ahora otro caso. Hechos 8:14. Cuando estemos cerca de me avisan. Ok, perfecto. Hechos 8:14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tampoco había necesidad de hablar las lenguas. No se habló en lenguas y recibieron el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? ¿Tiene sentido el mal entendimiento? Y muchas personas todavía hoy están en las iglesias y parecen loras en Guanacaste. Guanacaste es un árbol. Esta es una expresión nicaragüense. Han visto las loras y los chocollos cuando están en el árbol. Hacen tanta bulla, pero no dicen nada. Lo mismo pasa con estos cristianos. Hablan en lenguas, se tiran a chándara cándara y todos repiten la misma cándara y la misma chándara. ¿Sabe qué? Eso es falso. Si alguien habla en lenguas, debe de interpretarla. Es la ley de Dios. Y luego lo explicamos. Hechos 9, 17 y 18. Me encanta este versículo. Más claro, no canta un gallo. Mira lo que dice. Ananías impone manos sobre Saulo, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? No habló en lenguas. ¿Por qué? Solamente estaba Ananías y él. No había ningún otro incrédulo. No había nadie más. No era necesario que Pablo o Saulo hablara en lenguas. Bien sencillo. Hable con su pastor si todavía le está tirando, como dicen los mexicanos, echándole mentiras. Descúbralo. Veamos ahora algo que me encanta. Me encanta esto. Me encanta esto. Primera de Corintios 14, 22. No creo que esté ahí. Mire lo que dice. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto lo leímos antes. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Porque la profecía es para la iglesia, para edificación, para consolación, para exhortación. Es para mí. Hablar en lenguas con Dios, yo, Él y yo, solamente para mi propia edificación personal. Sí, hermanos. Precioso. Vamos a ir al libro de Lucas. Y con este vamos a terminar esta parte, primera parte del estudio. Miren lo que dice Lucas 1, 67 al 69. Miren. Qué chulada, otra chulada deliciosa. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas, sino que profetizó, como lo dice Joel 2:28 y lo dice en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 14, Pablo. Aquí está bien claro. ¿Por qué me gusta? Porque esta es la palabra de Dios. No es filosofía de hombres, no son mentiras dañinas, no se trata de falsedad, se trata de la palabra pura del Señor. Y como lo dice, y lo repito, hermanos, la verdad nos hará libres. Y me encanta en inglés, porque hay unas cosas que me gustan más en español. El español es más romántico, algunas otras cosas en inglés, porque el inglés es dinámico, práctico. The truth will set you free. La verdad os hará libres. Con esto vamos a terminar. La próxima semana vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 45 al 48, y vamos a ver casos que sí era necesario que hablaran en otras lenguas. Sí, hay casos que es necesario, porque hay un propósito detrás de cada caso. ¿Ok? Vamos a orar, darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este lugar que tú has permitido que se abra para nosotros, que podamos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por Saúl, por Lilia. Mi agradecimiento. ¿Por qué? Ellos me empujaron. Vamos allá a YouTube, vamos a YouTube. A mí no me gustaba hablar en YouTube. Hay demasiada gente hablando en YouTube. Y me disculpan, mi francés, hablan cada tontería. Hay buenos predicadores, sí. Hay buenos maestros, sí. A esos escuchemos. Pero ¿sabe qué? Que lean las escrituras, que lean la palabra santa. Y si no la leen, mándenles un comentario de dónde agarraste esa pulpería de mentiras, porque en la Biblia no sale. Estoy hablando metafórico. Hermanos, la palabra del Señor es maravillosa, es pura, es preciosa. Hay sanidad, hay bendición, hay milagros, hay todo, pero en el orden de Dios. Vamos a orar ahora sí. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, te decía, Señor, gracias por este lugar que tú has abierto y que podemos nosotros compartir tu palabra. Gracias, Señor, por Saúl, gracias por Lilia, por ese hermoso corazón que tienen, porque se tiene que tener corazón para esto. Gracias, Señor. Ahora que vamos a casa, Señor, te ruego que nos lleves con bien, quita todo obstáculo del camino. Satanás es muy atrevido, pero más atrevido es mi Dios, porque el Señor dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, y nosotros somos tu iglesia. Siervo tuyo, Señor, aquí, con todo amor y respeto. Buenas noches, buenas tardes y buenos días para aquellos que están al otro lado del mundo. En el nombre de Jesús decimos amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga grandemente. Amén.
es 3 veces santo.